Dios le bendiga mucho, amado. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para los que Dios le brindó la oportunidad de llegar a este año con vida. Amén. Este es nuestro canal Escudriñando la Biblia. Aquí vamos a tratar de temas profundos, temas un poquito delicados, donde muchas personas temen hablar de estas cosas, ya que nosotros, como personas con conocimiento, los que creemos que conocemos algo de la Biblia, podemos afianzar entre lo que nos enseñaron y lo que Dios quiere realmente que el pueblo conozca. Y esta es la verdad. Una verdad que es difícil de entender y de confrontar en los últimos tiempos, ya que ahora mismo están apareciendo un sinnúmero de personas donde creen cada uno que ellos tienen la verdad. Estos son temas que nosotros no lo vamos a explicar a nuestra manera, sino de la forma que no te lo explicaron en la iglesia, estaremos lo explicando en este momento. Tengo una Biblia en mano y esta es la Reina Valera 1960. Que de aquí es que vamos a estudiar unos cuantos versos que han traído contradicción en lo que es la mayoría de las religiones, entre la mística judía, entre los que son los cristianos hoy en día, que van cada uno por su lado. Uno cree una cosa, otro cree la otra. Ahora, desde la perspectiva de lo que es Reina Valera 1960, sin salirnos de ella, vamos a explicar cada verso, cada contexto que vamos a exponer, lo vamos a desglosar por completo. Y le invito de manera formal a que se suscriban al canal, denle a la campanita de notificaciones, denle like. Y si usted está de acuerdo, puede dejarle algunos comentarios, y si quiere que toquemos algún tema en específico, pues me lo deja saber en la caja de los comentarios, yo lo estaré revisando y así trataremos de desglosar cada tema. Bien, empezando por el principio. Si nos vamos al principio, la creación de Dios, hay unos temas bastante inconclusos. Y es que nosotros, por años, por décadas, y se puede decir hasta por siglos, nos han enseñado una historia que quizás a la vez, si tú la lees tú mismo, esos son temas para que tú vuelvas de nuevo y agarres tu Biblia y comiences tú a leerla, que no fue como otro te lo enseñó. No es una manipulación, no es como dicen muchos. Cada quien que lee un verso bíblico, ya hay una persona que aparece y te dice que no, que esto es un falso profeta que se ha levantado con una nueva doctrina. Pero déjame decirte que son cosas que no te van a imponer, no son sectas, son verdades bíblicas lo que estaremos exponiendo en este canal. ¿Qué pasa con el libro de Génesis? El libro de Génesis muestra la creación de Dios. Ya entre su gran mayoría saben mayormente lo que ocurrió aquí. Y quiero que sepan, amados, que yo soy un fiel creyente de Dios. Yo soy una persona que he tenido experiencia divina y que mi pensamiento no es contaminar a nadie con esto, sino que cada quien tenga una luz y que pueda entender y comprender realmente la palabra que antes nos enseñaron con la realidad. Porque una cosa es lo que yo te enseño de un versículo y otra es lo que realmente dice el versículo de manera literal. Parte lógica quizás se estarán tratando, porque tú no puedes ver la Biblia solamente de forma literal. Pero vamos a tratar de no salirnos de ella para que entiendan el contexto de lo tratado. Bien,
existe una serie de contradicciones, de confusiones acerca de Adán y Eva. Una creación donde Dios, si te fijas, coloca el huerto. El huerto fue lo único en la Biblia que no fue creado. Porque según el Génesis, la Biblia dice que el huerto del Edén fue plantado. Ese jardín lo plantó Dios allí. Y junto con él, ahí mismo puso al hombre. Pero si te fijas, el hombre está haciendo sobre la tierra, pero no hay una falla del hombre. Entonces, luego Dios hace el proceso que hizo para luego crear lo que es la mujer. Entonces, algo que me sorprende, que lo estaremos tratando más adelante con unos cuantos versos que hemos encontrado, es que Satanás en ninguna manera, o la serpiente, como quieran decirlo, porque hay gente que dice, no, es que yo no creo que sea Satanás realmente quien tentó a Eva, porque la serpiente es la que se arrastra, no Satanás. Pero si nos vemos cuenta, la serpiente entró caminando, según lo que se entiende, y hablaba. Sin embargo, la serpiente hoy en día, tú no escuchas a una serpiente hablando con una persona. Entonces, lo que yo mejor puedo entender, que Satanás estaba detrás de todo esto, ya que el libro de Apocalipsis le llama la serpiente antigua. Pero bien, no entiendo cómo es que una creación, ¿verdad? Dios pone al hombre, la serpiente no se mete con Adán. La serpiente directamente espera la creación de Eva. Automáticamente crean la mujer, la serpiente va a interactuar con ella. Y la serpiente en ningún momento le dijo mentira. La serpiente le dijo, la tentó con la verdad. Y la hizo fallar del mandato que Dios le había dado. Usted dirá, pero a Adán y a Eva no podían juzgarlo porque no había ley. No, pero la Biblia dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados también. Son temas que también lo vamos a estar tratando más adelante. Pero, si ustedes se fijan, cuando Dios está hablando con ellos, Dios con quien primero habla es con Adán, porque le te estoy llamando y tú no me respondes. Entonces Adán le dice claramente, espérate, que hay un problema. Es que la mujer que tú me diste por esposa me dio del árbol y comí. En ningún momento ustedes escuchan a Adán diciendo que fue la serpiente. Ojo con eso. Primer punto, que por eso es que ha traído muchas contradicciones. En ningún momento ustedes escuchan a Adán diciendo la serpiente me engañó. No, él dice la mujer me engañó. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Sería que Adán estaba ahí en ese momento o que no estaba? Esa es la parte teológica y ese es un pensamiento que le da cada persona a esta parte. Pero según lo que Adán dice, Adán no estaba en ese momento que la serpiente está hablando con Eva. Porque él no dijo, la serpiente no engañó a los dos. No. La mujer que tú me diste por esposa fue la que me engañó. Quizá Eva trajo este fruto y le dijo, mira, toma, come, que eso no es nada, que esto, que aquello. Y se lo dio. En fin, que pasa lo que pasa. Ahora, lo que a mí me sorprende es, como lector y escudriñador de la Biblia, es que cómo es que una creación a la que a Dios le pareció buena, y dice que todo fue bueno, había un ser maligno para tentar a Eva. Es decir, no solo se encontraba en la creación de Dios, Adán y Eva, en peligro por el árbol plantado en medio del huerto, sino también que había un ser allí que conocía también la verdad de Dios. Y esa era la serpiente. Porque esa fue una palabra que Dios se la dijo solamente a su creación. Entonces, ¿cómo es posible que Dios habla con Adán y Eva sobre estas palabras y la serpiente le escuchó? Ok, hay mucha gente que me han contestado. Lo que pasa es que Satanás estaba en el cielo. O sea, entonces tú me estás diciendo a mí que antes de Satanás ser destronado del cielo, fue la creación. Entonces, después que Dios crea a Adán y a Eva, que hace todo lo que hace,
Entonces luego manda a Satanás hacia la tierra. Es decir, no encuentro una explicación lógica por decirla. O como quiera es una desgracia, por así decirlo. Porque si nosotros entendemos el Génesis en el principio, si Satanás estaba antes de la creación, no era justo que Dios nos creara a nosotros o que creara a Adán y a Eva en medio de un ser que acaba de ser destronado del cielo, que por ende sabemos que contento no va a estar. Entonces, ¿qué pasaría con su creación? ¿Qué pasaría con lo que él entiende que es de Dios? Le va a entrar con todo. Entonces sería como una injusticia. Por eso es una contradicción de la Biblia, no es una verdad absoluta. Porque hay muchas personas que ahorita comienzan a maldecir y a decir, este es un hijo del diablo, este es un falso profeta. No, todo lo contrario. Estoy atacando a ese punto de la Biblia, porque nosotros estamos estudiando esta Biblia, pero no significa que esta sea la verdad absoluta, que esta sea la realidad infinita. No necesariamente debe ser así. ¿Por qué? Porque en realidad la salvación viene de los judíos, viene por el pueblo de Israel. Y nosotros, la gran mayoría de los que criticamos, nosotros ninguno hemos ido a Israel. Nosotros en ningún momento hemos buscado uno de los escritos o hemos ido al pueblo natal a preguntar quién era Jesús de Nazaret. Ni siquiera hemos ido a recopilar datos y ni siquiera sabemos quién escribió esta Biblia. Ni siquiera sabemos que esta es la original. ¿Por qué? Porque la Biblia desde tiempo en tiempo, usted lee una Biblia, por ejemplo, de manera digital, la busca en las redes, usted se dará cuenta que lo que usted está leyendo lo están transformando. Entonces, ¿hace cuántos años se escribió la Biblia? Y cada quien le ha ido añadiendo y le ha ido quitando y ha ido transformando la palabra a como mejor le convenga. Entonces, yo creo que lo más importante es que todos seamos un poquito sensatos y pongamos atención, porque estos son temas bastante serios. No me gustaría chocar con nadie, mucho menos con Dios, por eso yo estoy tocando un tema de la Biblia. Estoy tocando un tema bíblico. Entonces, la Biblia dice que horrenda cosa es chocar con el Dios vivo. No estoy atacando a Dios. Pues Dios entiendo que es soberano y que debe haber algo más, que debe existir algo, que alguien quizá tenga un rollo verdadero que me pueda mostrar a mí para yo entender que realmente estos puntos que he encontrado en la Biblia no son fallos de Dios, sino fallos de los escritores. Bien, entonces es una locura pensar de que Dios haría su creación aquí junto con nosotros. Es decir, la creación aquí y luego de trono a Satanás y lo mando hacia donde está mi creación. O sea, tú estás hablando de un ser que no conoce absolutamente nada más de lo que sus ojos pueden ver, que es árboles, que son animales. Eso era lo único que el hombre conocía. Y hay un punto donde la Biblia se contradice totalmente. Dice la Biblia que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Según lo que dice la Biblia, no lo que dice Dios. Yo entiendo aquí en el Génesis que el hombre no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y más adelante lo explica, por eso se contradice. ¿Por qué? Porque encontramos unos escritos de tal manera que dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si el hombre hubiera sido hecho a imagen y semejanza de Dios, yo entiendo que el hombre fue hecho sin conocimiento. La serpiente engañó fácilmente a Eva porque ellos no tenían el conocimiento pleno. El conocimiento ellos lo alcanzaron después que comieron del árbol, cuando le hicieron caso a la serpiente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente de la ciencia del bien y del mal lo decía así solamente, sino que también decía que era el árbol de la sabiduría, para alcanzar la sabiduría. Es decir, el hombre estaba vacío, el hombre era un torpe en ese momento. Cuando el hombre come del fruto prohibido, ahí es que su mente se abre. Y ahí mismo Dios lo confirma y dice: aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, cuando el hombre come de ese árbol, ahí es que alcanza la sabiduría, ahí es que alcanza la plenitud de la semejanza del Dios o de los dioses que lo crearon. No sé si usted me está entendiendo, amado, pero esto es un tema bastante complicado. Por eso le digo, usted vuelve, antes de criticar, usted vuelve al Génesis. Usted lee la palabra y dice: espera, pero es verdad,
Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre no conocía nada. El hombre no conoce si Satanás es bueno o si es malo. El hombre no conoce en ese momento si la serpiente es buena o si es mala. El hombre no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal porque no lo conocía. Podía conocer el bien por el que fue creado, que fue Dios. Eso lo entendemos. Por naturaleza. Ahora, él no sabía que existía una segunda persona a la cual podía hacer daño. Y quizás lo vemos como un daño, pero no. Entonces, nosotros vemos la característica de un Dios en la Biblia con puntos de falla. Porque en Génesis capítulo 6 podemos ver en la creación lo que Él creó, es decir, su estructura, dice que los designios del pensamiento del hombre, o sea, de su corazón, eran de continuo el mal. Y dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. Wow. Entonces, wow, Dios se arrepintió. Pero ¿qué sucede? Entonces, dice que Dios va a acabar con la humanidad y solamente salva una familia. Es decir, que la maldad era tanta sobre la tierra que Dios decide desarraigar y acabar con todo lo que está haciendo daño. Deja una familia que para Él supuestamente es la familia pura. Digo, para el Dios de la Biblia que estoy leyendo, el Dios de la Biblia que estoy discutiendo acá. No al Dios que yo conozco, porque no creo que mi Dios sería capaz de cometer esa falla tan grande, porque usted no lo pensaría de esa manera y quizás me criticaría, pero usted no tenía familia ahí en ese lugar. En ese momento usted no tenía nadie. Me estoy refiriendo al diluvio universal. Si fue que existió el diluvio universal, entonces vamos a pensar con cabeza fría y tranquilo, espera. El hombre en ningún momento crea la maldad. Ya la maldad se había originado en el cielo, porque Satanás engaña a los hijos de Dios. Ahora hay una respuesta que está inconclusa también en la Biblia. A Satanás, ¿quién lo engañó? Todo el mundo le corre a esa pregunta. ¿Se originó en el maldad? No, porque es que la Biblia dice que Dios lo llena todo en todo. Y que todo lo que existe proviene de Él. Y que sin Él, nada de lo que existe pudiera haber existido. Entonces, la gente no puede leer la Biblia por parte. Vamos a escudriñarla por completo. Vamos a buscar versículos que una choca con este, que el otro defiende al otro. Vamos a buscar los versículos que nos den apoyo. Ahora bien, todo el mundo le corre. La maldad no se originó en Satanás así por así. Se encontró en el maldad. ¿De dónde provino esa maldad? De la nada. ¿Será que hay un ser paralelo a ese Dios que la Biblia muestra? Paralelo a Dios. Cuando Dios crea, Él destruye. O sea, no le veo la lógica. Pero bien, si nosotros podemos entender que el hombre no es creador de la maldad, porque antes del hombre o en el cielo ya la maldad existía y ya la maldad estaba plantada en el huerto, porque dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya estaba ahí. El hombre no la creó, se la pusieron a sus pies. Ahora bien, me pongo a pensar y digo, wow, pero si el hombre no creó la maldad y Dios, por el que la maldad era tanta sobre la tierra, dijo, voy a solucionar el problema, voy a acabar con la humanidad. Se dio cuenta que había una familia que era justa, la familia de Noé. Entonces se salvaron ellos. Acabó Dios con todo el mundo, con el diluvio, pero la maldad siguió sobre la tierra. Entonces significaba que la maldad, ¿se equivocó Dios aquí? El hombre no fue creador de la maldad. Entonces no creo que mi Dios se equivocaría. Hay algo que no cuadra, hay algo que está fallando acá. Entonces dirá, ¿pero qué es? Es que si tú me mencionas o me hablas a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, que sabe todo, que es conocedor de todo, no creo que va a acabar con la humanidad. Y que luego, él pensando que ese es su problema, las cosas empeoren más adelante. ¿Se equivocó Dios? No creo que Dios se haya equivocado. Pero, para no hacer el video tan extenso y usted pueda disfrutarlo y pueda leerlo completo, vamos a dejarlo hasta aquí.
y en otro segmento vamos a continuar. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita de notificación y comparte este video con los demás compañeros, con los demás hermanos. Puedes estudiar en tu casa, puedes hacerme cualquier tipo de pregunta y aquí estaremos humildemente para contestarte de lo que nosotros corresponda, por ejemplo, a nivel de conocimiento. Amén. Dios les bendiga mucho, amado. Es todo por hoy.